Imagina que el mar es tu mundo entero. No hay tierra a la vista. No hay ciudades. No hay hospitales. No hay leyes que te protejan. Solo madera crujiente bajo tus pies, velas tensas sobre tu cabeza y un océano que puede devorarte sin aviso. Estás en pleno corazón de la edad de oro de la piratería. Un periodo entre finales del siglo XVII y principios del XVIII en el que hombres como Barbanegra, Bartolomé Roberts y Henry Morgan transformaron el Atlántico en un campo de guerra flotante. Pero esta historia no es sobre ellos. Es sobre el hombre que limpiaba después de ellos. Porque mientras los libros hablan de abordajes y tesoros, la verdadera lucha ocurría debajo de la cubierta. La lucha contra la suciedad, contra la enfermedad, contra la descomposición. Y esa guerra tenía un solo soldado. El Svaber, el limpiador del barco, el hombre más despreciado y más necesario. Tu día empieza antes que el del capitán. La oscuridad aún cubre el océano cuando sales de tu hamaca. El aire ya está cargado. 30, 50, a veces 100 hombres han pasado la noche respirando el mismo espacio cerrado. El olor no es simplemente desagradable. Es biológico, sudor fermentado, vómito seco, orina estancada, agua salada mezclada con restos orgánicos. La madera absorbe todo, y tú debes arrancarlo antes de que se convierta en algo peor. Porque en alta mar, la suciedad no es solo incomodidad, es el inicio de una epidemia. En el siglo XVIII, la Royal Navy perdió más hombres por enfermedad que por combate. En algunos registros, 1 de cada 6 marineros moría sin haber disparado un solo tiro. Y eso en barcos con disciplina, jerarquía médica y normas más estrictas. Ahora imagina un barco pirata, sin regulación sanitaria formal, sin médicos bien entrenados, sin suministros constantes. Si la Royal Navy sufría así, los piratas sufrían el doble. Elvira Galli, capturado por el pirata Samuel Bellamy en 1717, transportaba más de 100 hombres. Cuando se hundió frente a la costa de Massachusetts, solo 2 sobrevivieron. La tormenta fue el golpe final. Pero muchos historiadores coinciden en que la tripulación ya estaba debilitada. La vida en alta mar no mata rápido. Desgasta, primero el cuerpo, luego la mente. Y tú eres el encargado de mantener ese desgaste bajo control. Empiezas con los cubos. No existen baños estructurados en la mayoría de los barcos piratas. En días tranquilos, los hombres usan el beque en la proa. Pero durante tormentas, durante combates, durante la noche, usan lo que tienen a mano. Cubos, esquinas, tablas. Algunos ni siquiera alcanzan el recipiente. Recoges todo. Lanzas los desechos al mar. Limpias con agua salobre. Porque el agua dulce es oro líquido. Un barco promedio podía cargar suficiente agua para varias semanas, pero almacenada en barriles de madera, sin esterilización real. Con el tiempo, el agua desarrollaba microorganismos. Se volvía turbia, maloliente, a veces peligrosa. El escorbuto era otro enemigo silencioso. Sin frutas frescas, sin vitamina C, las encías sangraban. Los dientes caían. Las heridas no cicatrizaban. El cuerpo colapsaba lentamente. Los piratas sabían que el limón ayudaba, pero no siempre podían conseguirlo. Cuando un hombre enfermaba, tú eras el primero en notar el cambio, porque limpiaba su vómito, lavaba sus mantas, retiraba sus vendajes. La disentería podía propagarse en días. Bastaba con que alguien contaminara un barril de agua. Las heces microscópicas se convertían en sentencia colectiva. En barcos como el Queen Anne's Revenge, la nave insignia de Barbanegra, las condiciones eran brutales. Cientos de hombres compartiendo espacio reducido. El calor tropical acelerando la putrefacción. El ron reemplazando al agua limpia en muchas ocasiones. Cuando el vómito cubría la cubierta tras una tormenta, no era solo suciedad. Era peligro táctico. En combate, la estabilidad es todo. Un resbalón con espada en mano puede ser mortal. Un artillero que pierde el equilibrio puede encender pólvora antes de tiempo. La pólvora húmeda no dispara. La pólvora contaminada explota mal. Y cada error en batalla se paga con sangre. Tú limpias antes del combate. Limpias después. Limpias durante. Las ratas son otra guerra constante. Viajan escondidas en la carga. Se reproducen rápido. Muerden. Contaminan. En algunos registros navales, las infestaciones eran tan severas que los marineros dormían con cuchillos bajo la almohada. Las ratas propagaban enfermedades. Tú las cazas, sin equipo especial, sin protección. Las tomas por la cola, las golpeas contra la borda, las lanzas al mar, pero siempre vuelven. La comida no ayuda.
carne salada durante meses, a veces años, galletas duras infestadas de gorgojos. Cuando la carne empieza a pudrirse, no se descarta de inmediato. Se corta lo negro, se cocina lo gris, se reza, tú decides que es marginalmente comestible. Un error puede enfermar a 20 hombres. Y 20 hombres enfermos significan un barco incapaz de abordar un mercante. Sin fuerza física, no hay saqueo. Sin saqueo, no hay paga. Sin paga, hay motín. Aquí está la ironía más cruel. Mientras se consideran el más bajo en jerarquía, tu trabajo sostiene la economía del barco. Sin limpieza, no hay fuerza. Sin fuerza, no hay oro. Pero nadie canta sobre el hombre que fregaba la cubierta. El código pirata de Bartholomew Roberts establecía compensaciones claras por heridas. Pérdida de brazo, pérdida de pierna, indemnización en monedas de oro. Pero no hay registro de bonificaciones para el limpiador. Recibías la porción más pequeña, a veces apenas raciones extra. Dormías cerca de la sentina, donde el agua sucia se acumulaba. El olor nunca desaparecía. La humedad se pegaba a los huesos. La piel desarrollaba infecciones, hongos, heridas que tardaban en sanar. Trabajabas descalzo muchas veces. Las astillas penetraban profundo. Y aún así, aprendías. Aprendías la estructura del barco. Sabías cuánta pólvora quedaba, cuánta agua real estaba disponible, quién estaba demasiado débil para pelear, quién conspiraba contra el capitán. Porque nadie teme hablar frente al hombre invisible. Escuchabas rumores de motines, susurros sobre repartir el botín de manera injusta, quejas sobre raciones. Sabías cuando la tensión era peligrosa. Algunos esbabers sobrevivieron usando esa información. Advertían discretamente. Negociaban favores. Se convertían en mensajeros silenciosos. Eras invisible, pero omnipresente. Ahora imagina lo que ocurre cuando mueres. 3 días sin limpieza adecuada. Las cubiertas empiezan a volverse resbaladizas. 5 días. Las ratas se multiplican. 1 semana. Un barril contaminado enferma a media tripulación. 2 semanas. El barco huele a enfermedad. La moral cae. Los hombres discuten. La debilidad física impide reparaciones. Una tormenta llega. Las velas no se manejan con la misma fuerza. Un error. Un mástil roto. Un agujero en el casco. Y todo comienza a hundirse. No por cañones enemigos, sino por abandono interno. La historia glorifica la violencia. Pero la supervivencia en el mar dependía de rutinas repetitivas y brutales. Limpiar, frotar, vaciar, desinfectar como se pudiera, sin productos químicos, sin guantes, sin descanso real. El esbaber era el sistema inmunológico del barco. Sin él, la infección ganaba. Y cuando imaginamos piratas hoy, pensamos en banderas negras ondeando contra el atardecer. No pensamos en el hombre arrodillado raspando madera al amanecer. Pero si el barco sobrevivía meses en mar abierto, si la tripulación estaba lo suficientemente fuerte para abordar, si el capitán podía planear su próximo ataque, era porque alguien había pasado horas luchando contra lo invisible. La suciedad, la enfermedad, la decadencia. En el brutal mundo de la piratería, la espada conquistaba, pero la limpieza permitía que el conquistador despertara vivo al día siguiente. Y mientras los nombres de Barba Negra, Henry Morgan y Calico Jack quedaron grabados en la historia. El hombre con el balde sostuvo el imperio flotante desde las sombras, porque en el océano no siempre el más temido es el más importante. A veces, el más importante es el que evita que todo se pudra. En silencio, cada amanecer, sin gloria, solo supervivencia.